Buenas, ¿cómo están? Me presento, me llamo Diego Schaffer, me dedico al arte, a la arquitectura y a la PNL. Antes que nada, quiero agradecer a la red por brindarnos esta posibilidad de llegar a ustedes a través de nuestras experiencias acerca de lo que cada uno hace. Como dije anteriormente, me dedico al arte, a la arquitectura y a la PNL. Y en ese orden es como que fueron también apareciendo en mi vida, ¿no? El arte primero porque me recibí muy joven de profesor de dibujo. Luego eso iba de la mano con la creatividad en la arquitectura. Y posteriormente me tocó la grandísima oportunidad de poder entrar en el mundo de la PNL, ya que eso me hizo revisar todo lo que yo hacía con el arte y con la arquitectura, y me brindó una cantidad de herramientas poderosas a la hora de crear, de potenciar justamente lo que venía haciendo, ¿sí? Y a su vez, cómo la PNL influye en el arte, a lo que yo me estoy dedicando, como para brindarle un sustento mucho más potenciado, un sustento mucho más consciente de lo que voy creando, ¿no? Ya que una de las definiciones de la PNL es el estudio de la estructura subjetiva. Y la estructura subjetiva de un artista es bastante complicada, bastante profunda, y tiene su fantasía que pareciera ser que es interminable, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría contar un poco esa experiencia de lo que ocurre dentro de esa estructura subjetiva de un artista. Antes que nada, agradecer por escuchar y poder ver esta ponencia en mi espacio creativo. Aquí pueden ver un poco de lo que va saliendo a la realidad de esa estructura subjetiva, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes lo que es creatividad y arte en la PNL. Más bien cómo yo utilicé la PNL y lo traduje al arte, a ese espacio creativo que cada artista lo tiene, y no solamente los artistas, sino que todos nosotros. Entonces, empezamos me encanta a mí empezar por la definición de lo que es la creatividad. Y la definición que más me atrajo es que es la habilidad de asociar millones de conocimientos para solucionar un problema. A ver un poco, millones de conocimientos para solucionar un problema. Muy bien. Problemas que todos los días surgen, problemas que todos los días se nos presentan a nosotros. Entonces, ¿qué es la mente? Vamos a eso. Para mí es una máquina de procesar, o una fábrica de procesar pensamientos. Y yo digo, bueno, pensamientos, ¿de qué tipo? La mente puede procesar pensamientos de primera calidad porque usa la materia prima, la que encuentre o la que viva en su experiencia. Y pueden ser pensamientos de calidad que lo va a procesar, y el producto final va a ser un producto de calidad. Ahora, si en la mente entran pensamientos negativos o pensamientos de muy baja calidad, pero por supuesto que también lo va a procesar. Y aquí va cómo empiezo a mezclar y a darme cuenta de la importancia de usar la PNL con la creatividad. Y voy a dar una presuposición. Una de las presuposiciones de la PNL dice que a mayor cantidad de recursos, mayor dominio de las circunstancias. A ver, a mayor cantidad de recursos, mayor dominio de las circunstancias. Eso significa que para aprender
como también lo dice John Grinder, para aprender el máximo posible de cualquier situación o experiencia, se necesita recoger información desde el mayor número de puntos de vista. Como que vamos enganchando ambas definiciones, la primera acerca de creatividad y este dicho de John Grinder que tiene que ver con esa presuposición que también había dicho antes. Entonces, cómo los artistas, como en el caso de Vincent Van Gogh, en sus inicios se dedicaba a ser marchand d'art, y en ese afán de dedicarse a eso registró muchísimas imágenes que obviamente luego esas imágenes se tradujeron en pinturas, en todas esas pinturas que nosotros ya conocemos. La misma cosa lo hizo él, yendo al concepto de creatividad y lo que dijo John Grinder, de tener la mayor cantidad de recursos, tener la mayor cantidad de elementos como para que esa creatividad empiece a funcionar. Por ahí yo creo que viene la clave de poder volverse un artista profuso, un artista que tenga muy buena producción y sobre todo con obras creativas. Entonces vamos un poco a entender cómo a través de las neurociencias funciona la creatividad. Aquí dice la neurociencia, hay dos maneras de ser creativo. El cerebro tiene dos maneras de ser creativo. Una de ellas es una manera voluntaria, donde la mente define voluntariamente a dónde quiere ir creativamente, qué resultado concreto necesita obtener para transformar una idea en algo creativo, y es como que acciona toda la parte frontal o neocórtex y es mucho más racional, y va directamente al punto, ¿ya? Digamos que ese estado creativo es un estado estructurado, es un estado voluntario, donde se controla mucho el proceso de creatividad, y la persona va directo a eso, como que racionaliza o utiliza el área racional del cerebro, por decirlo de esa manera, para ir al objeto a crear. Y por otro lado, existe otra manera, el otro camino que conduce a la parte creativa, que es mucho más imaginativa, un camino más intuitivo, digamos, un camino más espontáneo. La persona que, o a veces cuando no solamente la persona, sino que el cerebro elige, elige ese camino para crear, es un camino mucho menos concentrado, mucho menos estructurado, con más divague que otra cosa. Es como que es un camino más bohemio a la hora de crear o de obtener una creación. Aquí vamos a entender que este proceso de ambos caminos opera a través de una red neuronal por defecto. Así lo llaman dentro de las neurociencias, ¿no? Es una red neuronal por defecto que actúa en el proceso creativo, pero combinando ambas maneras de producir ese objeto creativo. Acá estamos hablando de que la mente intuitivamente crea algo y también procesa de manera estructurada, ¿ya? Pero lo que tiene que no funcionan ambas maneras de manera simultánea. Para que una pueda operar tiene que apagar a la otra, ¿ya? De alguna manera la mente opera, digamos que sincronizando, apagando una y encendiendo otra, y me trae a colación lo que hace la epigenética, que de alguna manera va encendiendo y apagando los genes de acuerdo al contexto en el que vive la persona. Es singular esa manera y digamos que es la manera en que opera la mente, ¿no? Entonces, entender un poco cuál es el proceso creativo
y cómo nosotros vamos adquiriendo imágenes, conocimientos, experiencias que van a ir juntando como para que luego se traduzca en una solución creativa para un problema o para una tendencia o crear un cuadro, ¿no? Entonces vamos a entender una de las frases que a mí me gustó, que lo dijo este gran genio Albert Einstein, donde lo más importante es la imaginación que el conocimiento. ¿Mm? Aquí es donde vamos a darle pie de que la imaginación es interminable, pero el conocimiento no, el conocimiento tiene límites. Lo que yo conozco está limitado por eso justamente, por la limitación de mi aprendizaje. Sin embargo, yo en mi imaginación puedo llegar al lugar que quiera, herramienta fundamental de un artista. Aquí vamos entonces a otro dicho de John Grinder que dice que los seres humanos no operamos desde la realidad, sino más bien desde el modo en que nos representamos el mundo en que vivimos. Es decir, creamos un mapa para generar nuestras conductas. Ahí va otra de las presuposiciones, que el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces, si la representación del mundo es la manera en que operamos, digo yo, pucha, ¿cómo es la representación de un artista, no? Entonces la clave está en las representaciones para todo lo que hacemos. De qué manera esas emociones, esos sentimientos se traducen en representaciones. Si el mundo es lo que yo me represento, bueno, aquí está la clave, ¿no? Entonces, ¿cómo será que se representa un artista una obra de arte? O cómo se representa un artista una obra a la hora de crear. No crean que eso es fácil, ¿no? A la hora que aparece un lienzo en blanco, es como que coincide muchas veces con que nos queda una laguna, ¿no? Que nos queda la mente en blanco también. No es fácil, es como que uno siente miedo a la hora de ver ese estado en cero antes de que aparezca una obra. Y de otra manera también, cuando empieza a surgir la creatividad, cuando empiezan a surgir las imágenes, es ahí donde uno se emociona y hasta nos nace despertarnos a la madrugada para ir a pintar, ¿ya? Porque ahí está la idea, ahí apareció esas conexiones neuronales que nos dan la imagen de esa obra pictórica maravillosa, ¿no? Entonces aquí la clave está en cómo lo hacemos. ¿Cómo hago yo para crear un futuro, por ejemplo, con mayor creatividad? O una pregunta muy interesante, ¿cómo sería o cómo es mi espacio? ¿De dónde surge la creatividad? Aquí digamos que esta última pregunta en mí caló hondo porque en algún momento trabajé sobre mi creatividad con el maestro que nos tocó trabajar en PNL, el doctor Fernando Recalde, y me hizo esta pregunta de, quiero que te vayas a tu espacio donde surge esa creatividad, que te imagines esa fuente de donde brotan las imágenes de los cuadros que vas a pintar. Entonces, te pido que ingreses en tu creatividad. Me encantó la pregunta porque automáticamente mi mente lo que hace es generar ese espacio, y la imagen que aparece como espacio, a mi sorpresa, es un pasillo de hotel de esas grandes cadenas de hoteles mega grandes, donde aparece un pasillo largo con puertas a ambos lados, ¿ya? Cada puerta, en mi mente pareciera ser escuchar hasta ahora que decía, cada puerta es una exposición de cuadros o de obras artísticas tuyas. Al escuchar esa voz, lo primero que me nació en ese momento era correr, abrir puerta por puerta para poder ver mis propias exposiciones.
y cada exposición era una manera de hacer las cosas diferentes. En una puerta había dibujos a lápiz, en otra puerta había óleos, en otra puerta había cerámicas, y es así como corrí a poder abrir cada una de ellas para poder ver, digamos que de alguna manera mi carrera artística, ¿no? Ah, pero esa imagen quedó, fue creada por mi inconsciente, todo es lo que yo creo, y ese año me tocó hacer la mayor cantidad de exposiciones que pude tener en un año creativamente, gracias a ese proceso de poder ir e ingresar en mi espacio creativo. Pienso también que al trainer le puede servir muchísimo esta experiencia como para que la persona pueda también ir, visualizar o escuchar quizás cuál es el espacio donde surgen sus ideas, cuál es el espacio donde surgen sus creaciones, eh, para poder trabajar en base a los recursos que necesite esa persona, creativamente hablando, para solucionar los problemas que tenga o las circunstancias que tenga en ese momento. Entonces, lo que se me ocurrió también de la PNL para atrás, de la PNL para el arte, para la creatividad, es la pregunta de cómo estimular esos canales representacionales, ¿sí? De qué manera potenciar el área creativa del sujeto para poder generar mayores recursos de comprensión sobre los ejercicios que realiza la persona. Me puse a pensar muchas veces porque muchos de los procesos diseñados tienen que ver con representaciones visuales, como por ejemplo, imaginarte que sos chiquitito, o imaginarte que se va ampliando o en el proceso del switch, normalmente cuando hacemos el switch, que tenemos que ampliar y agrandar imágenes. Pero ¿qué pasa cuando la persona tiene más desarrollados los canales auditivos y no tanto los visuales? ¿De qué manera podemos nosotros estimular como trainer a nuestros alumnos o a nuestros practitioners, en este caso, como para que esa persona pueda potenciar su capacidad de volverse más visual o más auditivo o más kinestésico? En mi caso, que tiene que ver con la parte plástica, hago mucho más énfasis en la parte visual. Muy bien. Entonces, las personas, según su canal, como había dicho, tendrá mayor dominio de sus representaciones, más vale, ¿no? Una persona visual domina mucho más su campo, así como los otros canales también, ¿verdad? Yo pienso que un trainer creativo logra activar la creatividad del alumno. Cuando un trainer se vuelve mucho más creativo, causa que sus alumnos también lo hagan de esa manera, ¿no? Entonces, vamos de esa manera aumentando los recursos en los trainers, en los alumnos o en las personas con quien se trabaje con la PNL, potenciando la cantidad de recursos a la hora de solucionar o activar algún proceso dentro de la PNL. Bien, entonces digo, ¿cuáles son los beneficios de ser un trainer creativo, ¿no? Siempre usando el área creativa para potenciarlo. Yo pienso que, antes que nada, un trainer creativo le da mayor dinamismo a sus entrenados, a sus alumnos, crea un movimiento y una energía singular. Punto 2 sería mantiene la atención de la clase por mayor tiempo, ¿no? Obviamente que hay que recurrir a la creatividad como para poder mantener esa atención que muchas veces es dispersa. Y ahí está en volverse un trainer creativo para poder mantener esa atención en los alumnos. Punto 3 sería despertar la creatividad del alumno a través de las neuronas espejo. Ya sabemos que las neuronas espejo siempre van copiando lo que la otra persona hace. De alguna manera, cuando nosotros nos ponemos frente a nuestros padres,
automáticamente se activa toda nuestra área que tiene que ver con mi rol de hijo, ¿ya? Cuando yo me paro frente a un profesor de matemáticas y establezco una comunicación con él, lo primero que surge es que se despierta mi área lógica matemática, para poder comprender la manera en que esa persona me esté hablando, ¿no? Ahora, creo que también funciona de la misma manera cuando la actitud de un trainer es creativa y se para frente a sus alumnos de esa manera. O de alguna manera las neuronas de espejo obligan a desarrollar el área creativa de las personas con quien están siendo entrenados. Entonces, para mí es sumamente importante y útil volvernos creativos para poder desarrollar mentes más ágiles, mentes mucho más flexibles inclusive, porque a mayor cantidad de recursos, mayor flexibilidad en las personas que están siendo entrenadas o en las personas con quienes nos estemos comunicando, ¿no? Y punto 4, genera una mayor gimnasia sináptica entre los dos hemisferios. Un trainer creativo hace que sus alumnos puedan procesar en esos dos caminos que había mencionado al comienzo, acerca de encender una red neuronal creativa imaginativa, y la otra red que es un poco mucho más racional. Teniendo un poco el ejemplo de lo que es el proceso creativo de Walt Disney, donde tenemos a la persona que se imagina, el producto que se imagina, el personaje, y vuela con esa lluvia de ideas, con esa imaginación que no tiene límites, para que luego lo pueda ver a través de la persona que es racional, la persona que hace bajar a los pies sobre la tierra y que ve la probabilidad de que esa idea funcione. Entonces, por ahí viene un poco el hecho de volvernos mucho más creativos y hacer que nuestros alumnos tengan mayor gimnasia sináptica, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a las cualidades de un artista. Un artista, obviamente, tiene que ser soñador. Un artista pareciera ser que vive en un mundo diferente al nuestro, por la manera en que piensa, opera, piensa y crea, ¿ya? Como que tiene que viajar justamente a esos planetas, a esos mundos imaginarios, para traer imágenes inusuales. Y justamente las imágenes inusuales hacen que nos llame a los espectadores la atención su obra. Hace que nosotros podamos valorar inclusive por la creatividad que tuvo al realizar una obra artística. Creo que los artistas que tienen mayor éxito es justamente porque deciden pararse a ver la realidad con una representación única, con una representación especial, donde la gente diga: yo jamás me hubiese imaginado representarme, qué sé yo, un objeto de la manera en que lo hizo este artista. Y esa singularidad de expresión o de expresividad es lo que hace al éxito de un buen artista dentro de nuestro mundo, ¿no? Entonces, acá lo interesante es aprovechar en modelar la capacidad creativa de ese artista. Dotar al trainer de una sensibilidad especial, que lo hará a su vez un artista en la PNL. ¿Ya? Imagínense ser un trainer artista en PNL. No estoy hablando de colores ni de trazos, solamente estoy hablando de capacidad de poder generar en el paciente, en el alumno, en la persona con quien trabaje, con la habilidad de un artista creativo. Entonces, una persona creativamente hábil tendrá mayores recursos para liderar inclusive su propia vida. Otro de los beneficios de volverse o de desarrollar la habilidad creativa.
No existe persona. Otro punto muy importante es, no, yo no soy, suelen decir, yo no soy creativo, y eso no es cierto. Otra de las presuposiciones de la PNL reza de que todos nacimos con las herramientas suficientes, y en eso está incluida la creatividad, para conseguir lo que querramos, ¿sí? La creatividad como herramienta o como habilidad se puede y se debe ir desarrollando. A medida que nosotros vayamos tomando conciencia, porque muchas veces usamos la creatividad, pero inconscientemente. ¿Cuántas veces nos tocó destornillar y no encontrábamos el destornillador y se nos ocurre una cuchara o un cuchillo de la cocina? Muchos cuchillos ya no tienen punta debido a ese proceso creativo, ¿no? Y por otro lado, decía nuestro gran maestro, el doctor Fernando Recalde, aquí en Paraguay, vivir la vida es sentirla, y cuanto mejor comprenda mis submodalidades o mis representaciones de la realidad, esta tendrá una calidad extraordinaria. Aquí es donde yo invito a los trainers, a los practicantes y a todos los que nos rodea este mundo maravilloso de la PNL, a poder desarrollar la creatividad en nuestras representaciones y en nuestras submodalidades. Yo creo que cuanto de mayor calidad sean nuestras representaciones, de mayor potencia serán nuestros resultados trabajados, ¿sí? Basados en que la realidad no es el mapa, y el mapa sí es nuestra realidad. Muy bien, gente, gracias por brindarme a los queridos amigos de la red, brindarme este espacio para poder comentar mi experiencia, hablar un poquitito de lo que es creatividad y arte. Me encantó poder compartir con todos ustedes. Espero que algo de esto les haya quedado de utilidad para la vida y para la carrera y para lo que ustedes están haciendo, con mucho cariño, con todas las ganas, con todo el amor, aquí desde Paraguay. Fuerza, adelante y muchas gracias.